Advertencia. Este video va a contener spoilers de principio a fin para quienes no hayan jugado el juego aún, ya que voy a estar explicando por qué considero que The Last of Us Parte 2 es sin dudas la mejor obra maestra de la historia de los videojuegos. Desde luego, en lo que es mi experiencia y mi conocimiento en este hermoso mundo, ¿verdad? Además, no voy a estar hablando del apartado técnico o del gameplay en sí, porque considero que el juego brilla en todo eso por sí solo y la mejor forma de poder disfrutarlo completamente es aceptando y entendiendo el mensaje del mismo. Entonces, aclarado eso, empecemos. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me. Happy birthday, kiddo. The Last of Us Parte 2 es un juego que no viene a divertirnos, ni a hacernos pasar un momento de relax, ni a dejarnos un buen sabor de boca, sino que todo lo contrario, viene a darnos un cachetazo de realidad, un baldazo de agua helada, una patada en el medio del escroto, un huascazo de dinosaurio en el ojo derecho, un calzón chino de desesperación y sobre todo, una herida imposible de sanar. Pero entonces, ¿por qué es una obra maestra? Bueno, justamente, ¿cuándo fue la última vez que un juego les hizo sentir todo eso? ¿Cuándo fue la última vez que un juego generó tanto descontrol en las redes sociales, tanta división en el público, tanto odio hacia todo el equipo de desarrollo, con insultos, mensajes de odio y hasta amenazas de muerte hacia los integrantes o incluso hacia los actores, no permitiendo al público ser capaces de separar personajes de ficción con personas de la vida real? ¿Cuándo fue la última vez que un juego te hizo olvidar que justamente es eso, un juego? Every time I went online, it was just, that's all I saw was death threats and threats of violence, and the worst of it, the really like hardcore death threats got passed along, and they, made sure that they weren't anyone that like lived close by. Yeah, they were like threatening my son, who was born during all of it, and yeah, it was rough. It was rough. La propuesta de Naughty Dog fue sin dudas increíblemente arriesgada y absolutamente desgarradora, incluso para todo el mismo equipo de desarrollo, como ellos mismos lo cuentan en entrevistas que tuvieron, donde describen el momento en que debieron grabar la muerte de Joel, y de la forma en que ellos mismos la sufrieron, sabiendo que él es quizás uno de los personajes que más se metió en el corazón de las personas en toda la historia de los videojuegos. Quizá por ser simplemente un hombre común y corriente, un hombre con aciertos y errores, como cualquiera de nosotros, pero sobre todo, un padre, del cual no pudimos separarnos desde ese día, que junto con él sentimos el dolor de perderlo todo. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. No, no, please. Please, please don't. Please. Entonces, ¿por qué Naughty Dog toma esa decisión, sabiendo todo lo que puede significar para los fans? ¿Por qué correr ese riesgo de poder arruinarlo todo, matando a uno de los personajes más amados de los videojuegos hasta hoy en día? Bueno,
Eso es porque The Last of Us 2 no busca ser simplemente un videojuego, sino que busca ser real. Pensemos en algo. ¿Cuál es uno de los factores más importantes en los videojuegos? ¿Qué es lo que separa a un gran juego de una obra maestra? ¿Es el gameplay? No solamente. ¿Es su historia? No solamente. ¿Es su música? No solamente. ¿Es meter una waifu robot que se zarpa en mamacita? Sí, eso sin dudas. Nunca podré olvidarte, mi bella y amada Eve. Pará, Ryan, ¿estás haciendo el video de Last of Us? Oh, Eve, si tan solo te tuviera aquí conmigo, tan solo pensar en tu dulce figura. Ryan, el video de Last of Us. Ryan, no, no me mires así a mí. No te me acerques con eso. No, Ryan, no, para, por favor, no. Una recreación, nunca pasó. Sin dudas, todas esas cosas hacen un gran juego, pero lo que termina de darle vida y conectar todos esos factores para crear una experiencia única es la inmersión. Es el hecho de no poder darnos cuenta del paso del tiempo desde el momento que agarramos el joystick. Son esas ansias de no poder parar hasta terminarlo. Es esa adrenalina de sentir que en verdad somos el personaje. Esa sensación tan única de sentir que esta es nuestra aventura. We could have killed you. Maybe you should have. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no haya llorado o sufrido o entrado en shock sin poder entender si lo que estaba pasando era real o no al momento de presenciar la muerte de Joel. En mi caso, ese día, al terminar esa escena y guardar el juego, apagué mi consola y me fui a dormir. Pero no sin antes sonarme los kilos de moco que venía acumulando, porque la verdad que lloré como un hijo de puta. Y es que necesité tiempo. Tiempo de asimilar una pérdida enorme. Porque es justamente eso lo que sentí. Después de haber amado tanto un personaje, de haber pasado horas con él durante el primer videojuego, después de haber sido él, de haber sentido su dolor al perder a Sarah, después de compartir su decisión de salvar a Ellie, después de todo el apego que llegamos a sentir a Joel, simplemente lo perdemos, de la forma más cruda y cruel, enfrente de nuestros ojos. Y esto es porque justamente Naughty Dog quiere hacernos sentir que esta vez somos Ellie. Quiere hacernos sentir ese odio y esas ansias de venganza hacia Abby. Porque una vez más empezamos el juego perdiendo a la persona más importante para nosotros. Acá es donde creemos entender el sentido del juego, la venganza de Ellie. Donde empezamos a ser los cazadores de todos estos pedazos de hijos de puta forros de mierda, feos gordos con olor a culo, en especial vos. Y como lo dije en mi video sobre ella, las dos primeras muertes que logramos conseguir nos hacen sentir una gran satisfacción, un enorme desahogo e incluso un increíble placer. Pero al avanzar el juego, Ellie comienza a perderse cada vez más y más a sí misma, adentrándose totalmente en un círculo de venganza y violencia donde el mismo juego nos empieza a hacer plantearnos si la misma tiene sentido, ya que toda decisión en la vida viene con consecuencias. The whole catalyst for what starts the second game is Joel killing the doctor. No! That feeds right back in that idea of that cycle of violence. Now it sets up this whole kind of sequence of events. We're going to start the game where you're playing a new character. That sequence ends with this character killing Joel. Joel fue el mejor ejemplo de esto. El juego nos pone a prueba para tratar de entender y separar nuestra imagen que tenemos del personaje de Joel de la del hombre que acabó con incontables vidas, la del mercenario que tomó decisiones que podrían ser consideradas inhumanas, que aunque las apoyemos, tenemos que aceptar que de nuevo, toda acción tiene una consecuencia, y empezar a pensar que quizá
quizá, quien para nosotros fue nuestro héroe, podría ser el villano para los ojos de alguien más. Is he still in the fucking building? Abby. No! Abby, don't look. Dad! Dad! No! No! Luego de que Ellie decide parar con su búsqueda de venganza, si eso significa que quienes ella ama puedan volver a casa a salvo, entra en acción quien nos damos cuenta es la tercer protagonista de la historia, Abby, y donde Naughty Dog toma una de sus decisiones más arriesgadas, hacernos jugar todo nuevamente desde el momento posterior a la muerte de Joel, pero ahora en los pies de ella, y donde seguro todos nosotros pensamos: ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! No puedo explicar mi rechazo al momento de empezar a jugar con Abby, simplemente la pasé mal. Creo que incluso una de las primeras cosas que hice apenas pude fue dejar que me maten, como 10 veces, para ver las cinemáticas de cómo muere este puto saco de anabólicos. Pedazo de forra. Pero a medida que la historia avanza, empezamos a ver muchas similitudes con Ellie. El juego nos hace tratar de empatizar con Abby hasta las últimas consecuencias, por más imposible que eso pudiera parecer. Y si bien no he conocido a nadie que llegue a decir que amó al personaje de Abby, aunque lo pudiera ver desde luego, no podemos evitar empezar a entender un poco más los motivos de la misma. Entender que es casi como ver a la misma Ellie, habiendo perdido también a quien ella más amaba. Durante su parte de la historia, Abby conoce a dos personajes de un grupo llamado Serafitas, a los cuales le enseñaron a odiar por estar constantemente en conflicto y matarse los unos a los otros. Pero es acá donde ella comienza a empatizar con los mismos, habiendo sido esos personajes los que le salvan la vida en un principio. Mientras que al mismo tiempo, esto nos enseña a empatizar con la misma Abby, porque quizá, si ella puede entender que la violencia pierde sentido por sí sola, entonces nosotros podemos aprender lo mismo. If I can change, Я думаю, что каждый тоже изменился and сегодня. you can change, Вы можете измениться. everybody can change. Entonces acá el plot es más claro. Tenemos a Joel que se niega a perder a quien debe proteger nuevamente, bajándose a medio hospital lleno de militares. Fucking animal! Qué secuencia hermosa, puta madre. Luego la tenemos a Abby que mata a Joel por venganza. Y por último, tenemos a Ellie que busca vengarse de Abby hasta las últimas consecuencias, incluso mostrándonos su reflejo de Joel en la secuencia del hospital. Lo que básicamente nos muestra que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Nada, pero hablando en serio, hay un mensaje que la venganza nunca va a dar la satisfacción que creemos, sino que más bien deja heridas a su paso. Incluso durante el gameplay, varias veces cuando matamos a un NPC, podemos escuchar a los demás NPCs lamentando la muerte de su amigo, e incluso llamándolo por su nombre. Someone took out Zoe! Esto nos hace, en cierta forma, sentir que esa persona que matamos tenía una identidad, y quizá también tenía una familia, o alguien con quien regresar. Y de la misma forma que nosotros acabamos con esa vida, Abby busca simplemente acabar con la de Joel. Y a esto me refiero en que el juego busca ser real, porque en el mundo de Last of Us, la muerte de Joel es algo insignificante, simplemente es algo esperable, ya que Joel dentro del mismo juego no es nadie, es un NPC, cuya muerte no va a hacer ninguna diferencia comparada a la de los demás, como todos esos que perdieron sus vidas por los caminos de venganza que Ellie y Abby decidieron tomar, las cuales son el mismo reflejo de la otra, siendo que tanto Ellie como Abby pierden todo producto de sus acciones. Lo que nos lleva al punto final.
el verdadero plot del juego, el ego. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. Yeah. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Okay. I'll see you around. Yep. Algo que podemos entender al final del juego, en la última cinemática del mismo, es la verdadera razón por la que Ellie decide llevar a cabo toda esta matanza. Y es que ella nunca logró perdonarse el haber perdido la oportunidad de demostrarle a Joel cuánto lo quería y todo lo que él significó para ella, hasta que fue demasiado tarde. Por lo que Naughty Dog busca enseñarnos que la vida a veces tiene planes que no vemos venir, planes que son imposibles de predecir, y por ese motivo, cosas que damos por seguras, en verdad nunca lo son. De nuevo, The Last of Us 2 no busca ser solamente un juego, sino que busca agregar algo más, una lección de vida, una marca que nos va a quedar grabada por siempre, recordándonos que el rencor y el ego nunca nos van a llevar a nada positivo, sino que todo lo contrario, solamente van a guiarnos en un camino de tristeza y soledad. Pero bueno, la verdad que si llegaron hasta el final del video quiero agradecerles. Y como siempre pedirles que se suscriban al canal y apoyen el video con un like y un comentario. Además que sinceramente quisiera saber sus opiniones acerca de este título, que yo considero mi videojuego preferido hasta el día de hoy. Por mi parte les mando un abrazo inmenso y nos estamos viendo en un próximo video. Que tengan un gran día. Chau chau.